Hola, buenas tardes, bienvenidos de nuevo. Una sesión más del estudio del libro recopilatorio sobre las enseñanzas del tibetano que lleva por título Reflexionen sobre esto. Lo utilizamos el primer martes y el segundo, y si hubiere un quinto martes, también utilizaríamos este. El tercero y el cuarto utilizamos Sirviendo a la Humanidad, libro también recopilatorio de las enseñanzas del tibetano. Estamos a martes 11 de junio del 2024. Estamos en la sesión número 45. Esta es la lista de referencias de las citaciones de los libros. El número 1 corresponde al primer libro escrito, Iniciación Humana y Solar, y la número 18 a los rayos y las iniciaciones. Hay otras listas donde aparecen los 24 libros. Se entra también los que incluso en algunas he visto hasta los recopilatorios que se han hecho. Aquí finalizó la semana anterior, la número 44. El reino de la mente se abre ante él y descubre que puede diferenciar entre la naturaleza emocional y la naturaleza mental. También descubre que se puede obligar a la mente a asumir la posición de controladora y que las fuerzas sensorias responden obedeciendo a las energías mentales. La luz de la razón produce eso. Luz siempre presente en el hombre, pero solo significativa y poderosa cuando es vista y conocida, ya sea fenoménica o intuitivamente. Releemos. El reino de la mente se abre ante él y descubre ante el discípulo, y descubre que puede diferenciar entre la naturaleza emocional y la naturaleza mental. El gran problema que tenemos en estos tiempos es que todavía no podemos decir a ciencia cierta qué es estrictamente mental y qué es estrictamente emocional. Hay una mezcolanza bastante clara, bastante pronunciada, y seguramente que durante bastante tiempo en el sendero nos toca asumir esa responsabilidad. Así que estemos muy atentos y entendamos que generalmente la parte emocional tiene mucho que ver con el yo inferior, el yo separado, y la mente concreta también. Pero las reacciones instintivas muchísimas veces son netamente emocionales. Nos debemos de conocer nuestro aspecto lunar y ver exactamente a qué cuestiones respondemos con mayor facilidad, ya sea el miedo, la ofuscación, el exceso de sensibilidad o el análisis mental y frío, totalmente separado de la realidad, que solamente conduce al engrandecimiento del pequeño ego, del yo inferior. Así que nos toca trabajo para solucionar la cuestión. También descubre que se puede obligar a la mente a asumir la posición controladora. En realidad, en el esquema de enseñanzas de los libros de Alice Bailey, dictados por el tibetano, lo que se invoca es el poder de la mente, es el sistema del Raja Yoga aplicado a la enseñanza esotérica. Por eso se nos dice de forma clara, rotunda, contundente, que tiene que pasar todo por el filtro de la mente superior, de ahí la necesidad de meditar, de reflexionar y poco a poco a través de la reflexión intuir, poder ver la luz dentro de la oscuridad. Si somos capaces de eso, ya veremos cómo poco a poco la personalidad está bajo el control de la mente. Y si la personalidad está bajo el control de la mente, ya queda menos para que sea el alma la que controle a la personalidad y se exprese netamente a través de ella. La luz de la razón produce esto. Perdón, la posición controladora y de las fuerzas sensorias responden obedeciendo a las energías mentales. La luz de la razón produce esto. Luz siempre presente en el hombre, pero solo significativa y poderosa cuando ésta es vista y conocida, ya sea fenoménica o intuitivamente. 9. Ese trabajo intensamente práctico en el que estamos comprometidos es de tal proporción que ocupará la atención y el tiempo de un hombre, incluso toda su vida de pensamiento. En el fondo lo que nos está enseñando es lo que las escuelas antiguas enseñaban, aprender a separar la paja del grano. Sin que esto se haya conseguido, no podemos continuar en el sendero, porque todo lo que nos envuelve a nivel fenoménico, a nivel densificado, a nivel karmático o de piscis lunares, es irreal. Nosotros damos por real cosas que no lo son, y será a través del filtro de la mente donde veamos la verdadera luz. Por lo tanto,
Despersonalicémonos cuanto antes mejor y sobre todo apliquemos la voluntad continuamente. Analicémoslo todo. No nos dejemos arrastrar por las emociones ni por los sentimientos. El discipulado es una síntesis de arduo trabajo, desenvolvimiento intelectual, constante aspiración y orientación espiritual, además de cualidades poco comunes de positiva inofensividad y el ojo abierto que ve a voluntad en el mundo de la realidad. Este párrafo va en la línea de lo que hemos comentado antes. Releo. El discipulado es una síntesis del duro trabajo de desenvolvimiento intelectual, constante aspiración y orientación espiritual, además de cualidades poco comunes de positiva inofensividad y el ojo abierto que ve a voluntad en el mundo de la realidad. 10. Investigar el camino. Uno de los maestros ha dicho que toda una generación de investigadores puede producir un solo adepto. De hecho, las frases del maestro Moria era la sabiduría o el conocimiento, la práctica de toda una entera generación de investigadores producían un adepto. Es muy difícil llegar a esa etapa. Investigar el camino. Uno de los maestros ha dicho que toda una generación de investigadores puede producir un solo adepto. ¿Por qué será así? Y el tibetano nos dice por dos razones. Primero, el verdadero investigador es aquel que aprovecha la sabiduría de su generación, es el mejor producto de su periodo particular y, sin embargo, permanece insatisfecho y con el anhelo interno de adquirir sabiduría. El verdadero investigador es aquel que aprovecha la sabiduría de su generación, es el mejor producto de su periodo particular y, no obstante, permanece insatisfecho, es decir, no está contento con lo que ha alcanzado y con el anhelo interno de adquirir sabiduría. Nunca hay suficiente sabiduría, porque si hubiese tanta, ya no tendríamos necesidad de tener un cuerpo físico, emocional y mental concreto, es decir, fruto de nuestro particular karma. Dice, para él existe algo de mayor importancia que el conocimiento y algo superior a la experiencia acumulada de su propio periodo y tiempo. Hay algo superior. Veremos a ver. Sabe que tiene que dar un paso adelante y lo hace para obtener y agregar algo a lo ya adquirido por sus colegas. Nada lo satisface hasta que encuentra el camino y nada sacia el deseo desde el centro de su ser, excepto lo que se halla en el hogar del Padre. La sabiduría es volver a la casa del Padre, es decir, depender de la mónada. Primeramente comenzamos a trabajar como humanos la fase de depender del átomo manásico permanente, recorrer ese camino y en un momento dado se activa la intuición, se activa la presencia del átomo búdico permanente y a partir de ahí la enseñanza tiene un sentido diferente. No olvidemos que la enseñanza es el propio camino, la propia actitud del candidato de cuestionarse todo lo que tiene a su alrededor y no dar por realizado ni por hecho lo que los demás hacen. Y hay que asumir un papel muy difícil. Si tenemos que llevar la contraria a los demás, no es por un gusto particular nuestro, sino porque no pensamos como ellos. Mejor dicho, en el sendero, la conciencia de masa no se caracteriza por tener un pensamiento propio, sino una cosa muy difusa. Y eso no es el camino ni mucho menos, por mucho que en estos tiempos se venda como sabiduría lo que es siempre palabrería barata de las redes sociales. Nada sacia el deseo desde el centro de su ser, excepto lo que se halla en el corazón del Padre. Que lo que se halla en el corazón del Padre decimos que es sabiduría. En el fondo no tenemos palabras para decir qué hay en el corazón del Padre o en la propia monada. Es lo que es porque habiendo probado todos los caminos menores, los ha encontrado deficientes y habiéndose sometido a muchos guías, solo ha encontrado ciegos conductores de ciegos. Habiéndose sometido a muchos guías, solo ha encontrado ciegos conductores de ciegos. No le queda más que convertirse en su propio guía y hallar por sí solo el camino al hogar. Hallar por sí solo el camino al hogar. Esto sucede en un momento dado del camino, el peregrinar, cuando uno se da cuenta que los libros sí que tienen una razón, pero lo más importante es la aplicación por parte del candidato, del estudiante, del futuro discípulo, del contenido de esos libros. Y cuando a través de la reflexión, la meditación, la búsqueda,
florece alguna pequeña flor de intuición o de sabiduría, ha de ser fiel a eso. Y lo demás hay que dejarlo de lado, porque lo demás puede servir a otros, pero a nosotros que hemos recorrido ese tramo del camino ya no nos sirve. Así, debemos depender de nuestra propia cosecha. Por lo tanto, un maestro depende exclusivamente de su cosecha. De esa soledad que es el signo de todo verdadero discípulo. Soledad que es el signo de todo verdadero discípulo. Nace ese conocimiento y confianza en sí mismo. De esa soledad, que es el signo, el emblema de todo verdadero discípulo iniciado, nace ese conocimiento y confianza en sí mismo, que lo capacitará a su vez para ser un maestro. En realidad, el discípulo aprende poco a poco a ser maestro, maestro de su propia existencia, y conociendo las causas y la forma que tiene, no de sortear los efectos, sino comprenderlos y no a generar más causas. Esta soledad no es debida al espíritu de separatividad, sino a la condición del camino mismo. Esta soledad que detecta el discípulo no es debida al espíritu de separatividad, sino a la condición del camino mismo. Por lo tanto, cuando sintamos gente diciendo que es muy feliz, que está en el mundo, que lleva años estudiando estos libros y que es muy feliz y que es muy feliz y que todo lo ve muy bien y que no tiene ningún bajón y que etcétera, etcétera, eh, bondadosamente debemos reconocer que tal vez esta persona no está haciendo el verdadero camino. En este camino las cosas no pueden ir bien, por una razón muy sencilla. Porque se trata de desmontar la personalidad, eso que la gente llama el ego y todas estas cosas. ¿Cómo se va a desmontar? Revertiendo la polaridad, dejando de que sean, técnicamente hablando, pitres lunares y empiecen a responder a las energías, al fuego del pitris solar, del ángel solar. Ese es el trabajo que tenemos, ni más ni menos. Los aspirantes deben tener presente esta diferencia. La soledad se debe a la condición del camino mismo. Es decir, si tenemos que subir a la cima de la montaña, como esta fotografía que hay aquí, de los Alpes, no olvidemos que es cada uno que hace su trabajo. Te dirán, la luz está en la cima de la montaña, es decir, en el centro coronario. Tienes la base, empieza a ascender. Y eso le corresponde a cada uno. No hay que preguntar qué hace el otro. Nos tenemos que preguntar a nosotros qué es lo que estamos haciendo, por qué no avanzamos más, por qué miramos tanto al pasado y por qué nos regodeamos tanto en lo conquistado, por qué nos gusta tanto la comodidad, etcétera, etcétera, etcétera. Segundo, verdadero investigador es quien posee ese valor poco común que permite a su poseedor permanecer erguido y emitir su propia clara nota en medio del alboroto del mundo. Segundo, verdadero investigador es quien posee ese valor poco común, que permite a quien lo tiene permanecer erguido y emitir su propia nota clara en medio del alboroto del mundo. Así, debemos ser genuinos porque respondemos al alma, no por ser extravagantes ni excéntricos. Si los demás quieren ir por un carril, que vayan por el carril. Pero nosotros si desconocemos el verdadero sentido de la evolución, iremos por el nuestro. Por mucho que sean millones los que siguen un camino, en ese camino no tiene por qué estar la luz. Además, que las condiciones del camino son tan duras que el camino trillado no es apto para los iniciados y los discípulos. Es apto solamente para aquellos que todavía no han despertado a la verdadera luz y presencia del alma. Es aquel que, mediante el ojo entrenado, ve más allá de las nieblas y las miasmas de la tierra. Discípulo es aquel que, mediante el ojo entrenado, es decir, la intuición, ve más allá de las nieblas y las miasmas de la tierra, hasta ese centro de paz que preside todos los acontecimientos terrestres, hasta ese centro de paz que preside todos los acontecimientos terrestres y mediante el oído atento y entrenado, habiendo captado un susurro de la voz del silencio, se mantiene a tono con esa alta vibración y por consiguiente está sordo a las seductoras voces menores, a las voces de la personalidad. Por lo tanto, la voz del silencio es la expresión de la propia alma. Si captamos esto, solamente se trata de seguir perseverando, seguir manteniendo el silencio, seguir siendo personas corteses y afables como siempre, pero no malgastando el tiempo dando explicaciones para personas que no están en condiciones de captar nada. Así que
Por eso se rehúye el contacto con los demás, porque la gente tiene una intención a veces malsana, preguntar, 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 sabiendo que lo que te preguntan, la respuesta que te vas a dar, no te la van a tomar en cuenta porque les parece muy sencilla y creen que los estás engañando. Esto lo hemos visto muchas veces, por lo tanto no hay que extenderse más. Dice, se mantiene a tono con esa alta vibración y por consiguiente está sordo a las seductoras voces menores. La personalidad está entrenada, está integrada y por lo tanto nada le afecta. Dice, esto nuevamente trae soledad y produce alejamiento que sienten las almas menos evolucionadas cuando están en presencia de otras más avanzadas. Nuevamente, esto trae soledad y produce el alejamiento que sienten las almas menos evolucionadas cuando están en presencia de otras más avanzadas. Hay que tener mucha paciencia, hay que continuar, continuar y continuar. No pasa absolutamente nada. A nadie van a criticar, y menos el maestro, por estar en un nivel. Ahora bien, si el maestro, y sobre todo uno mismo, sabe que tendría que ir más, debería ser más diligente y no lo es, el problema es del propio discípulo, que se tiene que esforzar más. A lo mejor le falta valor, lo que sea, y tiene que avanzar más. Pero tiene que ser él mismo quien lo decida. Una situación paradójica tiene lugar cuando se le indica al discípulo que investigue el camino. Situación paradójica tiene lugar cuando se le indica al discípulo que investigue el camino. Y sin embargo nadie se lo señala. Qué divertido esto, ¿eh? Investiga el camino, recórrelo y nadie te dice dónde está. Quienes conocen el camino no deben hablar, pues saben que el sendero es construido por el aspirante, así como la araña teje su tela desde el centro de su propio ser, con una característica muy importante. La araña no queda nunca enredada en su propia piel, en su propia tela. Sin embargo, los demás que se acuden sí que acaban enganchados a ella. Ojo, porque nosotros nos quedamos, a través de la comparación, de la analogía, enganchados todos a nuestras particulares creaciones. La araña teje su tela desde el centro de su propio ser. ¿Desde dónde va a recorrer el sendero? A partir del contacto con el alma. Pero si no tiene esa fase hecha, realizada y asumida y expresada, estamos todavía hablando de futuros. Y eso en el camino no existe, solamente presente, presente y presente. Obedecer los impulsos internos del alma. Obedecer los impulsos internos del alma. No es tarea fácil o halagadora descubrirse a sí mismo y encontrar que quizás hasta el servicio prestado y mucho anhelo de estudiar y trabajar tuvieron un origen básicamente egoísta, o se han basado en un deseo de liberación o desagrado por los deberes cotidianos. De hecho, muchas veces, muchas personas, la forma de salir del ostracismo es refugiarse en una enseñanza que muy poca gente entiende, práctica que poca gente hace en comparación a los libros que se venden y la gente que habla del tema, y sobre todo metamorfosis que se tienen que ver tarde o temprano, y no obstante en algunos se han visto pequeños cambios, pero en el interior no hay tal cambio. Y no hay que decirlo desde fuera que falta ese cambio, sino que uno mismo se da cuenta de lo que le falta. Lo que sucede que es muy arriesgado según qué edad para muchas personalidades iniciar un acercamiento más profundo hacia el alma con la consiguiente daño colateral, entre comillas, de romper la ligación con la personalidad. ¿Qué quiere decir? Dejar de hacer todo aquello que tanto le agrada a la personalidad. El reconocimiento social, las amistades banales, ir por aquí, por allá, que te hablen, por ejemplo, si eres conferenciante o escribes libros de estos temas, qué bien lo hace usted. Todo eso es un auténtico problema, un hándicap. No obstante, estamos completamente enganchados a esa trama que hemos creado nosotros. El que trata de obedecer los impulsos del alma debe hacer un análisis exacto y honesto de sí mismo. Aquel que trata de obedecer los impulsos de la propia alma debe hacer un análisis exacto y honesto de sí mismo. Cosa realmente rara en estos días. Se habla hace 70, 80 años o 90 que escribió, o casi 100, que escribieron los libros, sí, porque el primero fue en 1922, 102 años, iniciación humana y solar, y evidentemente ha llovido mucho, pero no olvidemos que estos libros son atemporales. ¿Qué quiere decir? Que en cualquier momento se pueden iniciar el estudio y pueden ser auténticamente reveladores. Condición sine qua non, lo que se va leyendo, lo que se va estudiando y se va reflexionando, se debe de aplicar. Que se diga a sí mismo, tengo que ser veraz con mi propio ser,
Tengo que ser veraz con mi propio ser sincero, y en la intimidad y en el secreto de su propia meditación, tratar de no pasar por alto falta alguna, ni disculparse nada a sí mismo. Es que, bueno, sí, estoy sirviendo, pero claro, esto no lo hago bien porque todavía soy como soy. No, esto no lo hago bien, ¿por qué no lo hago? ¿Por comodidad? ¿Por incapacidad? ¿O porque si le digo la verdad de lo que pienso a los que me acompañan, algunos que pierden el tiempo haciendo esto y aquello, no voy a granjear enemistades y automáticamente van a dejar de llamarme y voy a encontrarme solo? Más vale estar solo que mal acompañado en este camino. No olvidemos que es un camino interno, interno. Y luego hay que tener en cuenta una cosa que se dice continuamente, pero que se aplica poco. Debemos ser completamente impersonales. La piel del aspirante y del discípulo no ha de ser sensible para nada a los comentarios de los demás. Es más, una fuente de alegría y de satisfacción que los demás nos critiquen. ¿Por qué? Porque seguramente hay algo que todavía tenemos que aprender nosotros. Y olvidémonos el estado de conciencia que puedan tener, si es que tienen alguna. Si es que tienen alguna. Así que nosotros buscar, buscar y buscar. Y ser fieles a lo que hemos visto, hemos aplicado, hemos comprendido y estamos convencidos de que sea así. Si cuando llegue el día de cerrar los ojos por última vez, en reflexiones post-mortem nos damos cuenta que nos hemos equivocado, hay que decir que nos hemos equivocado unos grados de desvío, pero está a nuestro favor la experiencia acumulada del trabajo hecho. No importa tanto si el trabajo sale 100% perfecto o si sale con un 80%, un 70%, un 65%, un 90%. Lo importante es el trabajo interno. Lo demás, lo demás no le importa a nadie. Que aprenda a diagnosticar el discípulo sus propias palabras, actos y móviles. A diagnosticar sus propias palabras, actos y móviles. Y a llamar a todas las cosas por su verdadero nombre. A llamar a todas las cosas por su verdadero nombre. Solo así se entrenará en la discriminación espiritual y aprenderá a reconocer la verdad en todas las cosas. Solo así llegará a la realidad y conocerá al verdadero ser. El discípulo aprenda a diagnosticar sus propias palabras, actos y móviles y a llamar a todas las cosas por su verdadero nombre. Aquí, la verdad, estamos siempre en una tesitura. ¿Cómo voy a llamar por su verdadero nombre ciertas aspiraciones que tengo cuando sé ya desde hace mucho tiempo, por ejemplo, que son banalidades, envanecimientos, creencias, espejismos de mi propio ser, de personalidad, ya sea el vehículo emocional, ya sea el vehículo mental, etcétera, etcétera? Seamos sinceros, pero sigamos perseverando en la búsqueda y lo que digan los demás, pues tengamos en cuenta que es la opinión de los demás. Yo he visto como hay gente que sí que tiene ganas de avanzar, pero los comentarios de los demás a veces los atosigan y no pueden y no quieren continuar. Lo quieren dejar para la siguiente encarnación. Y eso tiene un coste añadido, porque si se fracasa en un trabajo de estos, porque había un destino claro del propio interesado en continuar adelante por las críticas de los demás, que sepamos que ese karma va a ir a los demás que tanto criticaron. Así que sobre estos temas, cuando veamos un hermano que continúa y a veces lo quiere dejar o no lo ve, le podemos decir amablemente, sigue adelante y escuchar lo que nos quiera decir y nosotros callar, no empezar. Lo importante no es una mala palabra, como a veces se piensa, no. Es que cuando decimos esa mala palabra o una buena palabra, supuestamente, que seguramente tiene más maldad la buena palabra que la mala, lo que hacemos después es que no paramos la máquina, seguimos criticando mentalmente y eso es lo peor que podemos hacer en todo, tanto con los compañeros de grupo que son más sensibles a lo que se trabaja a nivel grupal como al resto de la sociedad. Así que seamos completamente neutros. A reconocer la verdad en todas las cosas. Solo así llegará a la realidad y la conocerá y conocerá el verdadero ser. Encontrar la verdad en todas las cosas es conocer la causa subyacente de todo lo manifestado. Y por qué somos como somos, de dónde venimos y por qué estamos avanzando en el camino. Que en el fondo avanzar en el camino viene a ser ni más ni menos como que estamos caminando por un camino que habíamos escogido y al mismo tiempo que caminamos lo estamos construyendo. Y no es el mismo camino de los demás. Cada uno tiene su verdadero camino. Por lo tanto, eso se parece mucho a lo que conocemos del sentido de la palabra virtual. En un momento, en un estado de conciencia, electrónico en este caso para nosotros, pero internamente de otro plano, creamos una situación, un camino que tiene apariencia física, que nos permite recorrerlo, pero que en el fondo es virtual.
Es una creación de la mente superior. Y cuando esto acontece, empieza siendo la mente concreta y al final se transforma en la mente superior. Y cuando esto sucede, la meta, que es el reconocimiento del camino recorrido, esa es la meta, no hay otra cosa, eso nos permitirá desechar esa afirmación por una claridad más grande. Y esa claridad más grande nos va a hablar de algo nuevo, una captación directa de la verdad, una verdad para la cual no tenemos palabras y para poderla transmitir, no obstante, la percibimos, la energía búdica. Solo así llegará a la realidad y conocerá al verdadero ser, dejando de lado todas las capas de dualidad que todos tenemos. No prestar atención a las prudentes consideraciones de la ciencia y sagacidad mundanas. No prestar atención a las prudentes consideraciones de la ciencia y sagacidad mundana. Es decir, lo que digan los científicos o lo que digan otros que tienen una mente muy preparada, bueno, pues que lo digan. Yo tengo que decir, nosotros tenemos que decir aquello que sabemos y percibimos. Si el aspirante necesita cultivar la capacidad de caminar solo, si debe desarrollar la facultad de ser verídico en todas las cosas, tiene también que cultivar el valor. Si el aspirante necesita cultivar la capacidad de caminar solo, si debe desarrollar la facultad de ser verídico en todas las cosas, tiene también que cultivar el valor. Así que seamos valientes, adentrémonos por la selva, vayamos desbrozando el camino y veremos qué hay detrás de tanta apariencia fenoménica. Dice, no hay nada, no, pero hemos adquirido experiencia, hemos demostrado nuestro valor y nuestra sabiduría. Por lo tanto, ya tenemos un pequeño resultado. Pero no nos quedemos con eso, hay mucho más. Con frecuencia el discípulo necesita estar continuamente en contra de la opinión mundial. Necesita estar continuamente en contra de la opinión mundial y de la mejor expresión de esa opinión. Yo prefiero tener opiniones sobre la guerra de Ucrania y el tema de Palestina mías que no lo que circula en la prensa internacional. Por lo tanto, como para mí eso es un juego de capitalistas y cada vez disputándose terrenos, etcétera, etcétera, que no me vengan con historias porque no me lo trago. Tengo el punto de vista que tengo y no me equivoqué con el tema de la pandemia, de lo que había detrás de todo el entramado ese y por lo tanto creo que no me voy a equivocar tampoco. Debe aprender a hacer lo que le corresponde, tal como lo ve y conoce. Aprender a hacer aquello que le corresponde. Eso es una de las cuestiones más complejas, porque a veces no sabemos discernir bien dónde está nuestro deber o nuestro deseo de halagar a los demás. Y nos metemos en rollos, en historias raras que no son para nosotros. Sí, lo que nos corresponde viene a consecuencia del contacto con el alma y ver exactamente la causa en la cual estamos concernidos nosotros. Si no lo vemos así, no nos tenemos que meter en esa historia, tal como lo ve y conoce, a pesar de la opinión deliberada de los hombres más grandes y mencionados de la tierra. Debe depender de sí mismo y de las conclusiones a que llegan sus momentos de comunión e iluminación espirituales. No olvidemos que si meditamos y utilizamos un pensamiento simiente, no repetir mantras así ciegamente, nos vendrá una pequeña luz y la que nos viene nos debe acompañar hasta que tengamos otra y otra y otra y otra, más elevada, más incluyente. Es aquí donde fracasan la mayoría de los aspirantes. No hacen todo lo que pueden, no actúan a conciencia como les dicta su voz interior. El gran pecado de separatividad para nosotros es no actuar a conciencia como nos dicta la voz interna. La percibimos, pero no lo queremos poner en práctica, porque tenemos miedo de la repercusión, porque seguramente, con total probabilidad, nos va a dejar solos, pero resulta que esa soledad del que nos imponen los demás es necesaria para incrementar la autoconfianza. Si eso lo conseguimos, la opinión de los demás nos va a resbalar literalmente. Es solo opinión de otros. No realizan las cosas que se ven incitados a hacer en sus momentos de meditación y no pronuncian las palabras que su mentor espiritual, el yo, el alma, les urge pronunciar. En el conjunto de estos detalles no realizados es donde se ven los grandes fracasos. No olvidemos que no le piden a nadie subir el primer día a la cima del Everest para que le den la iniciación, porque eso es falso. Sí que quieren ver si se está dividido en 10 etapas de tantos kilómetros, quieren ver si realmente cómo llegas a esas etapas.
Si las has asumido, las has integrado y al mismo tiempo hay una claridad mental tal que te permite ver dónde están los puntos oscuros internos. Si esto lo hemos conseguido, poco a poco vamos ascendiendo. Y cuando se acabe esa meta, iniciaremos otra búsqueda interior, pero con la experiencia anterior. Y esa experiencia nos sirve para qué? Para movilizar las fuerzas de la personalidad, que están completamente en consecuencia del contacto con la energía del alma. No hay trivialidades en la vida del discípulo. No hay trivialidades en la vida del discípulo. Y una palabra inexpresada o una acción incumplida puede ser el factor que impide a un hombre llegar a la iniciación. Una palabra inexpresada o una acción incumplida puede ser el factor que impide a un hombre llegar a la iniciación. No hay trivialidades en la vida del discípulo. Y una palabra inexpresada o una acción incumplida puede ser el factor que impide a un hombre llegar a la iniciación. Solamente esto, no dar la palabra justa en el momento apropiado y una acción postergarla para el futuro. No, hoy toca hoy, mañana no. Vivir una vida ejemplar para los demás. Vivir una vida ejemplar para los demás. ¿Es necesario que me extienda sobre esto?, pregunta el maestro. Me parece que no debería hacerlo, pero sin embargo es aquí donde fracasan los hombres. Después de todo, ¿qué es servicio grupal? Sencillamente una vida de ejemplo. El mejor exponente de la sabiduría eterna es aquel que vive cada día la vida del discípulo, esté donde esté, aunque no viva la vida donde quisiera vivirla. El mejor exponente de la sabiduría eterna es aquel que vive cada día la vida del discípulo, esté donde esté, aunque no viva la vida donde quisiera vivirla. ¿Qué es servicio grupal? Sencillamente una vida de ejemplo. ¿Es necesario que me extienda sobre esto? Me parece que no debería hacerlo, pero sin embargo es aquí donde fracasan los hombres, el género humano. No hay vida ejemplar, precisamente. Ojo que la palabra vida ejemplar está sujeta a las normas y a las creencias de la época, pero tiene que ser acorde a nuestro pensamiento interno. Sí que ciertas cosas, ni hablar. Si los demás les da por mentir o figurar y fabular, nosotros no. Quizás la cualidad que produce el mayor número de fracasos entre los aspirantes a adeptos es la cobardía. La cualidad que produce el mayor número de fracasos entre los aspirantes a adeptos es la cobardía. Los hombres fracasan donde están, porque encuentran siempre alguna razón que les hace creer que deberían estar en otra parte. Los hombres fracasan donde están porque encuentran siempre alguna razón que les hace pensar que deberían estar en otra parte. Esto es algo que cada uno, incluso cuando lleguemos a las preguntas dentro de un rato, deberemos ventilar. Estamos donde estamos y en síntesis es donde debemos estar. ¿Cómo lo sabremos? Cuando encontremos al alma. Mientras tanto, mantengámonos firmes en el hecho de dónde estamos y eso de irnos a otro sitio para avanzar, quitémonoslo de la cabeza. Es un simple espejismo. Si en estas condiciones adversas para nosotros no avanzamos, en unas favorables a nosotros avanzaremos menos. Huyen casi sin darse cuenta de las dificultades, de las condiciones inarmónicas, de las ocasiones que presentan problemas y de las circunstancias que exigen una acción elevada, produciéndose para extraer lo mejor del hombre siempre que las enfrente. Huyen de sí mismos y de los demás, en lugar de vivir la vida. ¿Qué es la vida? Pues la suma de los momentos gloriosos y de los momentos de fracaso, tormentos, crisis, etcétera, etcétera. Por lo tanto, a aquel que le dan miedo las dificultades no está maduro para enfrentar la presencia del alma. Vive de la creencia, no es un conocedor, sino un creyente. Y en estos momentos no necesitamos creyentes. La situación actual se ha generado a través de siglos de creencias. Ahora hay que pasar a la acción. Hay que construir con materia nueva. La materia nueva no es el mundo de la emoción ni del sentimiento, es algo más práctico. El adicto no pronuncia palabra que pueda herir o perjudicar. Aquí hay que matizar algo. Pues dice, no pueda herir o perjudicar. Ojo, que una opinión diciendo que una práctica determinada no tiene validez porque hay que hacer algo más profundo, no es precisamente perjudicar a los demás, sino decir claramente que hay demasiado apego a lo que se está realizando.
Por lo tanto, ha debido aprender el significado de las palabras en medio del torbellino de la vida. No pierde el tiempo compadeciéndose o justificándose a sí mismo, porque sabe que la ley lo ha colocado en el lugar donde mejor puede servir. La ley ha colocado al maestro, como a nosotros, en el mejor lugar donde podemos servir, y porque ha aprendido que las dificultades son siempre provocadas por el hombre mismo y resultado de su actividad mental. Ha aprendido que las dificultades son siempre provocadas por el ser humano mismo y resultado de su actividad mental, así que no nos quejemos. Al deseo de justificación lo considera una tentación que debe evitar. Al deseo de justificación lo considera una tentación que debe evitar. Comprende que cada palabra pronunciada, cada acto realizado, cada mirada y cada pensamiento tienen su efecto sobre el grupo, ya sea para bien o para mal. Por lo tanto, ¿no es bien evidente por qué tan pocos triunfan y tantos fracasan? Comprende que cada palabra pronunciada, cada acto realizado, cada mirada y cada pensamiento tienen su efecto sobre el grupo, ya sea para bien o para mal. Así que procuremos que sea para bien. Por lo tanto, ¿no es bien evidente por qué tan pocos triunfan y tantos fracasan? Pues aquí están. El triunfo es para una minoría y el fracaso por la gran mayoría. Pero no hay que desanimarse, hay que continuar trabajando. 11. Algunas palabras de aliento. Solo a medida que el discípulo esté dispuesto a abandonarlo todo para servir a los grandes seres sin reserva alguna, alcanza la liberación y el cuerpo de deseo se transmuta en el de la intuición superior. Solo a medida que el discípulo esté dispuesto a abandonarlo todo para servir a los grandes seres, sin reserva alguna, alcanza la liberación y el cuerpo de deseos se transmuta en el de la intuición superior. Servir perfectamente cada día, sin pensar ni calcular para el futuro, lleva al hombre al estado del perfecto servidor. ¿Puedo sugerir una cosa?, dice el tibetano. Toda preocupación y ansiedad tiene por base principal un móvil egoísta. Toda preocupación y ansiedad tiene por base principal un móvil egoísta. Esto cuando se refiere a las cuestiones del sendero en primer lugar, y cuando tengamos suficiente conciencia lo podemos aplicar a todo. Temen sufrir más, se acobardan al pensar que tendrán otras experiencias penosas. La meta no se alcanza de esta manera, sino que se llega por el sendero de la renunciación. Quizás signifique renunciar a los placeres, a la buena reputación, a los amigos o a todo a lo que el corazón se aferra. Quizás signifique renunciar a los placeres, a la buena reputación, a los amigos o a todo a lo que el corazón se aferra. Digo quizás, no que sea así. Solo trato de indicarles que si ese es el camino por el cual tienen que llegar a la meta, entonces es el camino perfecto para ustedes. Solo trato, dice el tibetano, de indicarles que si ese es el camino por el cual tienen que llegar a la meta, entonces es el camino perfecto para ustedes. Todo lo que lleve rápidamente a su presencia, a sus pies de loto, debe ser deseado por ustedes y ansiosamente bienvenido. Sus pies de loto, luego reflexionamos de esto, a ver qué significa. Ansiosamente bienvenido. Por lo tanto, cultiven diariamente el supremo deseo de buscar solo la aprobación de su guía e instructor interno, la propia alma, y la respuesta del alma a la buena acción desapasionadamente ejecutada. Respuesta del alma a la buena acción ejecutada de forma desapasionada. Si la aflicción los abruma, sonrían ante ella. Si la aflicción los abruma, sonrían ante ella. Terminarán en una fecunda recompensa y recuperarán todo lo perdido. Si son objeto de burla y desprecio, sonrían también. Solo deben esperar la aprobación del maestro. De lo que digan los demás, ya sabemos muy bien que es la opinión de los demás. No es una opinión autorizada porque es conciencia de masa, por muy encumbrados que estén los demás. Solamente lo que el maestro interno nos dice. Si no nos lo dice, nada, nosotros a lo nuestro.
Si las lenguas embusteras se desatan, no teman, sigan adelante. La mentira es una cosa de la tierra y puede ser trascendida como algo demasiado vil para ocuparse de ella. La mentira es una cosa de la tierra y puede ser trascendida como algo demasiado vil para ocuparse de ella. La meta del discípulo es alcanzar visión, deseo puro, propósito consagrado y oídos sordos a todos los ruidos de la tierra. Alcanzar la visión, deseo puro, propósito consagrado y oídos sordos a los ruidos de la personalidad. Nada más diré, solo quisiera que no se disipara inútilmente la fuerza en infructuosas imaginaciones, en febriles especulaciones y en ansiosas expectativas. Solo quisiera que no disiparan inútilmente la fuerza que tienen en infructuosas imaginaciones, en febriles especulaciones y en ansiosas expectativas. Bien, vamos a parar. Así que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que así sea y cumplamos con nuestra parte. Que así sea.